13:01. Buenas tardes con todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos en Telediario Emisión Central. Tenemos importante información que compartir con cada uno de ustedes en este martes 12 de noviembre, así que preste atención a nuestros titulares del día de hoy. Tras su salida de Bolivia, el expresidente Evo Morales llegó a México, en donde permanecerá en calidad de asilado político. El presidente Lenín Moreno posesionó al nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Luis Lara Jaramillo. Además, al comandante general del Ejército, general Luis Altamirano. El acto se desarrolló en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. 44.278 millones de dólares costó al país los subsidios a los combustibles entre 2005 y 2018. Así lo asevera un estudio de la Universidad de las Américas. Una transición ordenada se anuncia en el Ministerio de Energía tras la renuncia de Carlos Pérez. Y en los deportes, el gol de Alan Franco, jugador de Independiente del Valle ante el Caracas de Venezuela, es candidato al mejor de la Copa Sudamericana. Arrancamos con el desarrollo de la información y a esta hora continúa la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos 2012-2016, en donde está procesado el expresidente Rafael Correa y otras 23 personas más por el delito de cohecho. Nuestra compañera Olga Velasco se encuentra en la Corte Nacional de Justicia y nos tiene detalles. Olga, cuéntanos en qué punto se encuentra la diligencia hasta el momento. Buenas tardes. La fiscal general Diana Salazar continúa con la exposición de los elementos de convicción mismos que servirán como prueba de pasar a juicio. Al momento se encuentra en el elemento número 160 de 587 anunciados en contra de los 24 procesados por el delito de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016. La fiscal ha mencionado que existe un entramado criminal en el que se recaudaba dineros de empresas que posteriormente fueron beneficiadas con contratos con el Estado. Se tratarían de 12 empresas quienes entregaron al anterior gobierno entre cruce de facturas y dinero en efectivo 12.4 millones de dólares. La fiscal general también habló de al menos 72 contratos adjudicados a dichas empresas en ese periodo. Sin embargo, no especificó si todos fueron entregados por el presunto esquema de corrupción. Dentro de los elementos también se han extraído los correos electrónicos del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, en el que se encuentran mails que intercambiaba con Odebrecht, pero en el que se hablaban de varios contratos, pero se pedía no revelar los nombres. Así también se presentó un oficio entregado por el secretario de la presidencia, José Augusto Briones, en el que se aclara que no ha existido en la presidencia ningún fondo de solidaridad, como al inicio de esta investigación lo dio a conocer el expresidente Rafael Correa cuando mencionó que se benefició de un préstamo de $6.000. Dentro de los elementos de convicción también la fiscal ha hablado de la información extraída de la computadora de Laura Terán, asistente presidencial, en donde se consta todo este registro de las empresas que entregaron ciertos dineros y que se verían adjudicadas con contratos, lo que ha sido rechazado o cuestionado por algunos de los abogados. Escuchemos. El único delito acusado es el de cohecho. Y para que haya cohecho tiene que ser el funcionario en el ejercicio de su cargo o de su potestad el que tiene que beneficiar al contratista. Viviana Bonilla no estuvo en ningún cargo en el que haya podido beneficiar a ninguno de los acusados en este proceso, de los contratistas acusados. Directo Esos han sido algunas de las reacciones de los abogados. Se prevé que esta diligencia de la audiencia preparatoria de juicio continúe varios días debido a la cantidad de los elementos recabados en este proceso. Estaremos pendientes de todos los detalles que surjan y se los presentaremos en nuestros noticieros de la noche. Mientras continuamos contigo, Carla, buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Gracias por tu reporte. Estaremos pendientes de las noticias que se generan en este punto de la capital. A continuación, vamos a conocer más sobre las noticias internacionales.
Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, llegó hace pocos minutos a México tras una jornada de más de 15 horas. Al aterrizar dio declaraciones a la prensa en las que aseguró que continuará en la política. Tras una jornada de más de 15 horas, el expresidente boliviano Evo Morales llegó a México, donde permanecerá en calidad de asilado político. Luego de su salida desde Cochabamba, en Bolivia, pasadas las 21 horas, el exmandatario realizó una primera escala en Asunción, Paraguay, donde se realizaron los trámites para conseguir los permisos y sobrevolar Brasil, Perú y Ecuador. El presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Paraguaya, Edgar Melgarejo, indicó que debido a la situación que atraviesa Bolivia y a la condición de asilado de Morales, se tenía premura de abandonar el suelo boliviano, por lo que los permisos se tramitaron desde el aeropuerto de Paraguay, donde se autorizó el plan de vuelo hasta México. Luego de su aterrizaje, Evo Morales dio declaraciones a la prensa. Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y continúan las reacciones tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia y posterior salida de ese país rumbo a México. Tras su paso por Paraguay, el presidente de esta nación aseguró que su país le habría concedido asilo. Sin embargo, Morales nunca lo solicitó, mientras que el presidente de Argentina pide que se convoque a elecciones libres y justas. Para el principal líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia puede derivar en un cambio político en su país, con la celebración de elecciones presidenciales. Guaidó manifestó que la dimisión de Morales es un claro ejemplo de que es posible lograr el objetivo con el apoyo popular y la lucha ciudadana. Sin duda un ejemplo importante de civismo, ciudadanía, unión de los sectores y una orientación a un objetivo, que en ese caso era la repetición de la elección o la elección libre realmente. Por otra parte, el presidente del gobierno argentino, Mauricio Macri, pidió que se convoque a elecciones libres y justas para resolver la crisis de Bolivia, una vez que se confirmó que México otorgará asilo político a Morales. Y entendemos que las elecciones son la mejor manera de transparentar la voluntad del pueblo boliviano y que sus mecanismos previstos en su Constitución son los que van a permitir resolver esta cuestión. Al respecto, Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, considera que no hubo golpe de Estado como tal, porque Morales renunció a su cargo y aclaró que el expresidente boliviano nunca le solicitó asilo, pero que de haberlo hecho, se le habría concedido. Y se habló de la posibilidad de que el expresidente, porque él renunció, pueda solicitar asilo a la República del Paraguay, y si se hubiese pedido oficialmente un asilo, se lo hubiese concedido. Paco Urbina, Medios Públicos. Y en este mismo tema, Santiago Basabe, docente investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, indicó que los hechos ocurridos en Bolivia en los últimos días no pueden ser considerados como un golpe de Estado como se conocieron en años anteriores. Esta mañana estuvo en Primera Impresión y allí analizó también la renuncia de Evo Morales. A mí me parece que viendo todas las circunstancias, los hechos que están alrededor, hay al menos dudas para decir abiertamente esto es un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente de la República o las fuerzas políticas y sociales lo derrocaron abiertamente. Como decía hace un momento, hay estos dos o tres hechos políticos que vienen de un tiempo atrás relacionados con la imposibilidad originaria del presidente de reelegirse, que están presentes, y me parece que todo eso tiene que ser analizado en conjunto. Además, hay otro hecho que es extremadamente interesante para el análisis y que parte del caso boliviano, y es que hemos estado acostumbrados en los casos de golpe de Estado o de amenaza de golpe de Estado o de lo que podríamos llamar golpe de Estado, porque es difícil catalogarlo de forma precisa a diferencia de los golpes militares de los 70s, ¿no? Claro. Donde era muy claro, muy obvio. Y es que en todos los casos ha estado marcado por una variable clave que es la crisis económica de los países. Y eso en el caso boliviano no está presente en realidad. Si tú revisas los índices de Bolivia, los índices macroeconómicos de los últimos 10 años, Bolivia tiene un desempeño bastante aceptable.
13:11 y la Asociación de Municipalidades del Ecuador mantiene una reunión con el jefe de Estado para establecer un mecanismo de devolución de los montos que se les adeuda por concepto de cobro al impuesto agregado. César García nos amplía esta información. Buenas tardes, César. Te escuchamos aquí en estudios. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes, amigos que nos ven en Telediario Emisión Central. Hace pocos minutos acaba de culminar la reunión entre los representantes del Gobierno Nacional y los dirigentes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, para lograr un mecanismo que posibilite el pago de la deuda que tiene el Gobierno Nacional por 289 millones de dólares desde el año 2018 por concepto de pago de IVA. Según lo ha informado el ministro de Finanzas, Richard Martínez, el mecanismo que se establecería comprendería tres cronogramas de pago, empezando por los municipios que tienen desde hasta 50.000 habitantes, es decir, los municipios pequeños, y aquí se incluiría a las 480 juntas parroquiales, a quienes se les cancelará lo adeudado desde el 2018 de forma inmediata en esta semana. Un segundo pago se lo realizaría a aquellos municipios que van desde 50.000 a 300.000 habitantes, esto mediante el pago de un 10% de la deuda que existe actualmente, mediante un mecanismo planificado mediante el FINCAD, que es una modalidad que funciona mediante el Banco de Desarrollo del Ecuador. Y posteriormente, para aquellos municipios de más de 300.000 habitantes, los municipios grandes, estos son 7 en total, se establecerían reuniones específicas para lograr un mecanismo que posibilite ir paulatinamente cancelando lo que se les adeuda por concepto de IVA. Escuchemos las declaraciones del ministro Richard Martínez al respecto de este acuerdo alcanzado con la AME. Vamos a hacer el pago durante esta semana de todo lo pendiente hasta el 2018, tanto para municipios pequeños cuanto para las juntas parroquiales. Los municipios pequeños son aquellos que tienen hasta 50.000 habitantes, aquellos que tienen entre 50.000 y 300.000 habitantes son los municipios medianos y aquellos que tienen más de 300.000 habitantes son los municipios grandes. Esos son 7 municipios. En consecuencia, para los municipios pequeños de hasta 300.000, hasta 50.000 habitantes, se hará el pago de manera inmediata de lo adeudado. Para los medianos, entre 50.000 y 300.000 habitantes, se hará un esquema a través del FINGAD, una nueva figura de FINGAD, con un abono inicial del 10% de lo adeudado, para que este FINGAD, que es un instrumento que genera, que se devenga a través de proyectos que se entregan al BEDE, se pueda resarcir esos valores. De igual forma, los representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador manifestaron su beneplácito por este acuerdo en la atención que está brindando el Gobierno Nacional para cubrir con esta deuda que se tiene por el concepto de IVA, y de igual forma se destacó que se han planteado algunos otros puntos que han sido acogidos por el Gobierno Nacional, entre ellos la aprobación de un crédito de $100.000 para el desarrollo de proyectos turísticos en los municipios pequeños, y de igual forma la otorgación de créditos subsidiados para cubrir otras competencias que recaen en los gobiernos autónomos descentralizados. También la AME sugirió que en el marco del tratamiento de la Ley de Crecimiento Económico se acoja la posibilidad de mantener la fórmula que está vigente para la asignación presupuestaria que reciben los diferentes municipios. Escuchemos la reacción del titular de la AME, Raúl Delgado, a continuación. Hemos considerado nosotros la importancia, al ser los municipios quienes estamos también en directa relación con las juntas parroquiales, que hoy mismo se les transfiera todo el IVA adeudado a más de 800 juntas parroquiales que tenemos a lo largo del país. Serán considerados como prioridad número 1 las juntas parroquiales en su devolución del IVA. De igual forma, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien participó también de esta reunión
con la AME estableció también una nueva reunión que se establecería con la Agencia Nacional de Tránsito, por cuanto los municipios estarían próximos a vencer su posibilidad de realizar la revisión visual de los vehículos, lo cual implicaría que presenten los municipios nuevos modelos que les permitan cubrir con esta competencia. Un tema que estaría tratándose en las próximas horas para poder solventar esta inquietud de los municipios. En el orden del tratamiento también de la ley económica de crecimiento, la ministra manifestó que espera la predisposición de la Asamblea Nacional para que ésta pueda tratar los puntos que favorecen a la economía y al desarrollo del país. También se realizaron anuncios importantes por parte de la ministra en relación a que en el marco de esta ley no se estaría tratando ningún tipo de reforma que tenga que ver con los institutos especiales de seguridad social, en este caso de las Fuerzas Armadas y de la Policía, los cuales no se verían alterados de ninguna forma. La ministra también dio un anuncio importante en relación a la culminación de un acuerdo de salud que hasta el momento se mantiene vigente con el gobierno de Cuba, el cual concluiría, y esto ameritaría la contratación de varios médicos ecuatorianos que estarían prestos a ocupar esas plazas que queden disponibles. Escuchemos el extracto de la intervención de la ministra María Paula Roma. Existe cierta confusión de parte de las personas respecto del tema Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de la Policía o de las Fuerzas Armadas. Ratificar en esto, no hay ninguna reforma, no hay nada que ponga en riesgo estos institutos y el gobierno tiene claro el papel de autonomía y la autonomía administrativa, financiera, que los 3 institutos de seguridad social que existen en el país tienen, así que nos ratificamos en eso. El gobierno del Ecuador ha decidido dar por terminados los últimos convenios que tiene entre el Ministerio de Salud del Ecuador, el Ministerio de Salud de Cuba. ¿Cómo se llevaban adelante estas contrataciones? Lo que significaban estas contrataciones es que el gobierno del Ecuador no les pagaba directamente a muchos médicos que trabajaban en su sistema de salud, sino que le pagaba al gobierno de Cuba, que a su vez les pagaba a médicos o diferentes especialistas. Cuando son las 13:18, de esta manera cerramos esta transmisión desde el Palacio de Gobierno. Detalles de estos anuncios y decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en nuestras próximas emisiones informativas. Nos despedimos, muy buenas tardes. Continúan ustedes desde estudios con más de Telediario Emisión Central. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Gracias por tu completo reporte desde la Presidencia de la República. Y ahora les contamos que las Fuerzas Armadas y el Ejército cuentan desde hoy con nuevos comandos. Javier Ceballos nos tiene un informe desde la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Javier, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. Con un desfile de honor terminó la ceremonia militar de posesión del nuevo jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, del general de división Luis Lara, y del comandante del Ejército, el general de brigada Luis Altamirano. Esta ceremonia la encabezó el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, quien agradeció y reconoció el trabajo del Ejército durante las protestas sociales de octubre pasado. Soportaron insultos, humillaciones, vejámenes, agresiones, incluso secuestros, y supieron enfrentar tanta violencia sin disparar un solo tiro. ¿Puede haber un ejemplo mayor de hidalguía, de calidad humana? De su lado, el jefe del Comando Conjunto, Luis Lara, invocó a la unidad de los ecuatorianos. Habló de aplicar un plan estratégico para modernizar a la institución militar y de la misma manera resaltó el trabajo de Fuerzas Armadas durante las protestas de octubre. Los soldados reiteramos el sagrado juramento de defender al Ecuador en todo momento y circunstancia, con irrestricto respeto a la Constitución y a las leyes, con ese inmenso amor a la patria que constituye la religión y el legado de quienes elegimos la carrera militar para servir a la nación y su pueblo.
En este marco, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, hizo también una aclaración en el contexto del trámite del proyecto de ley de crecimiento económico de la Asamblea Nacional, que se tramita en la Asamblea Nacional. Esto referente al tratamiento de los institutos de seguridad social, tanto de Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Son entidades públicas, sí, pero con autonomía administrativa y financiera. Los detalles de este evento, amigos televidentes, en nuestros siguientes noticieros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Gracias por tu información desde Parcayacu. Y ahora les informamos que eficacia y transparencia fueron las principales líneas de trabajo durante los 30 meses de gestión de Carlos Pérez al frente del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Así lo aseguró el funcionario durante un informe de labores. Carlos Pérez estuvo en el gabinete del presidente Lenín Moreno desde el inicio. El 24 de mayo de 2017 fue designado ministro y desde ese momento fue responsable de más competencias: minería, hidrocarburos y sector eléctrico. Este 12 de noviembre realizó un análisis general de lo alcanzado. Se ha mantenido e incrementado la producción de petróleo con menos inversión, y eso es importante recalcar. Hoy la producción está en 543,000 barriles por día. Pero también de lo que está pendiente en las diferentes áreas de acción de dicha Secretaría de Estado. Se está trabajando ya en el diseño del sistema de transmisión del nororiente ecuatoriano para unir Chuchufindi con el ITT. Es que después de 2 años y medio al frente de esta cartera, Carlos Pérez resolvió dar el paso al costado, por motivos estrictamente personales, aseguró. Hoy, por decisión propia, me retiro luego de haber cumplido 2 años y medio en esta función. Es por ello que el ahora exministro Carlos Pérez habló de una transición ordenada y solo se espera la decisión definitiva del presidente de la República. El nuevo ministro, por instrucciones del señor presidente, deberá seguir la misma línea que se lleva desde el inicio de esta gestión. Es por ello que Pérez incluso participará en la visita minera prevista para el próximo 14 de noviembre. Eso sí, que ahora no lo hará como funcionario, sino como un ciudadano más, del que este día se despidieron sus compañeros. Alex Llanos, Medios Públicos. Vamos a cambiar de tema. Entre los años 2005 y 2018, los subsidios a los combustibles le costaron al país 44.278 millones de dólares, un monto con el cual se podría pagar la deuda externa. Dos analistas plantean la necesidad de focalizar los subsidios y de crear nuevas alternativas desde la academia para sustituir a los combustibles fósiles. Según datos del Observatorio de Energía y Minas de la Universidad de las Américas, el costo de los subsidios a los combustibles entre 2005 y 2018 le costaron al país 44.278 millones de dólares, una millonaria cantidad equivalente al 50% del Producto Interno Bruto. Lo que habría que hacer es definitivamente ir hacia la eliminación de los subsidios y buscar la manera de transferir esos montos que el Estado está gastando a otro tipo de programas que ayuden a las personas más vulnerables. Ecuador pierde al menos 400 millones de dólares cada año por contrabando de diésel y gasolina. Los mayores beneficiarios son grupos de narcotráfico. En el Ecuador, la gasolina extra, por ejemplo, está alrededor de unos $80, pero en los países vecinos está alrededor de $4 el galón, el equivalente a la extra. Estamos hablando de un diferencial que hace bastante productiva una actividad informal de este tipo. El diésel es el combustible que más importa Ecuador y que más subsidios recibe por parte del Estado. Según datos del Ministerio de Finanzas, el subsidio a este combustible se duplicó entre 2007 y 2012 al pasar de 647 millones de dólares a 1.364 millones. Y para este año se espera que cierre en 1.934 millones. El problema no es solamente que es el subsidio, sino que el Estado gasta en importar el diésel, puesto que la capacidad de nuestras refinerías no alcanza a cubrir toda la demanda de nuestro país. Por ello, incluso desde la academia se busca generar nuevas alternativas para que el país no gaste más en subsidios y ese dinero se oriente a solventar otras necesidades. Que estamos trabajando es en una mezcla de diésel, como digo, con aceites vegetales, de manera que disminuya sustancialmente lo que sería la importación de este producto. Las investigaciones tienen que estar orientadas a ese ámbito, a solucionar los problemas que enfrenta nuestro país. Santiago Tello, Medios Públicos.
Y la modificación del tanque de almacenamiento del combustible de los automotores y el hormigueo son los mecanismos que utilizan los informales para contrabandear la gasolina y el diésel. Los contrabandistas, por su parte, aseguran que en Carchi no hay fuentes de trabajo. El modus operandi que utilizan las personas que se dedican a la comercialización ilegal de combustible es el hormigueo, que consiste en adquirir cantidades de combustible, cruzar la frontera y vaciar en unos tanques que están en bodegas para su posterior venta. Es a través del abastecimiento de combustible, cruzar al otro país y desembarcar en ese lugar. Para llevar el mayor número de galones de gasolina o diésel, hay propietarios de vehículos que modifican el tanque de almacenamiento de combustible. De igual manera, hay ciertos vehículos que tenemos como perfiles, por ejemplo el vehículo Sanremo, como por ejemplo el Trooper. En Tulcán el contrabando está identificado en el sector norte de la ciudad, entre el Coliseo 19 de Noviembre y el Barrial. En Ipiales, en cambio, se observa a los comerciantes informales en el barrio Montserrat y el Partidero. Pues se ha podido establecer que hay vehículos ecuatorianos que llegan con su o han tanqueado sus vehículos en el Ecuador, pero su tanque normal, y pues vienen y lo descargan en ese sector. La comercialización ilegal de hidrocarburos en Carchi se convirtió en una fuente de ingreso para varias personas. Sin embargo, para Pedro, nombre protegido, este ilícito les llevó a la cárcel. Pues lastimosamente, como le digo, pues fuimos detenidos, presos. Nos incautaron nuestros vehículos, todo eso. El hombre recibió el indulto presidencial y recuperó su libertad. Ahora espera que le devuelvan su vehículo para dedicarse a una actividad legal. De una manera especial le pedimos pues al señor presidente que nos ayude con la devolución de los vehículos porque pues nos hacen mucha falta por las deudas. En Carchi hay 48 personas privadas de su libertad por el transporte y comercialización de hidrocarburos. Lucy Jiménez, Medios Públicos. Y el Gobierno Nacional trabaja en la implementación de una plataforma para el registro de automotores en la ruralidad, así como en un censo agrario que permitirá identificar las necesidades de la población. Así lo dio a conocer el ministro de Agricultura, Javier Lazo. Con el objetivo de potenciar los beneficios para quienes trabajan en el campo, el gobierno implementa un registro de automotores en el sector rural. Así lo explica el ministro de Agricultura, Javier Lazo. Con el Ministerio de Industrias, Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Agencia Nacional de Tránsito también, la idea es hacer un barrido de información, levantar información sobre los consumos, el tipo de transporte. Tiene que tener un trato diferenciado. El vicepresidente Otto Sonnenholzner indicó que hasta finalizar este año ya se prevé contar con estos datos. Unos 30 días para levantar el censo. A partir de que inicie, todavía no está la plataforma para iniciar, esperamos tener en 15 días la plataforma. Y luego con la información que tengamos valoraremos cuál es el camino correcto. Estrategia que desde ya genera expectativas. Marcelo Uchiña, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, FENOC, detalló que en la ruralidad la transportación es complicada. Allá no hay el transporte a cada 10 minutos como hay acá el bus. Entonces sí se necesitan las camionetas allá para el transporte de pasajeros y para el transporte de productos también. El ministro Lazo explicó que una segunda fase complementaria es el Censo Nacional Agropecuario, que en el país no se realiza desde hace 20 años. Esto permitirá generar información en tiempo real, añadió. Y que al final termine el próximo año con una cédula del agricultor para saber específicamente la ubicación, nombre del productor, sus coordenadas geográficas, a qué asociación pertenece, a qué gremio pertenece. Eso nos va a permitir visualizar mejor y generar una focalización y una atención más especializada. Actualmente se encuentran en la etapa preregistral. Alrededor de 1.500 jóvenes son capacitados y se prevé iniciar con este censo en las zonas fronterizas. Olga Velasco, Medios Públicos. Contrabandistas se benefician de los subsidios de los combustibles en Ecuador. Entre ellos los relacionados al traslado, la comercialización y la distribución ilegal. ¿Cuáles son las modalidades de robo? La gente que se dedica a estas actividades buscan por todo lado. Desde este martes 12 de noviembre, entérese en todas las emisiones de Telediario.
Continuamos con más noticias nacionales. Existen posturas diversas que se generan luego de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería fijó el precio de la caja de banano en $6.40 para el 2020, es decir, 10 centavos más que el valor actual. El sector exportador considera que para mantener la competitividad en la región no debe subir el valor, mientras los productores piden un precio de $6.80 por caja para solventar los costos. Aunque afirman que respetarán lo estipulado, esperan que se revea la decisión. Alcanza para el tema del Raza 4, para desarrollar la infraestructura y la prevención de la amenaza del Fusarium Raza 4, apenas para aquello. Los mercados permiten que se pague ese precio para poder desarrollar una producción responsable, social y ambientalmente, para desarrollar una actividad económica sustentable. Y entre el 4 y el 5 de diciembre se desarrollará en Quito el Consejo de Comercio e Inversiones TICS entre Ecuador y Estados Unidos. El ministro de Comercio Exterior indicó que se liberaron temas para poder avanzar en pro de un acuerdo de libre comercio. Quito será la sede de la tercera reunión del Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos el 4 y 5 de diciembre para profundizar relaciones comerciales entre ambos países. El día miércoles se llevarán a cabo las reuniones en mesas técnicas del Consejo, donde se profundizará el diálogo técnico que se ha venido llevando. El día jueves 5 mantendremos reuniones entre las autoridades de ambos países en las que se reportarán los resultados del producto de estas mesas técnicas del día 4. Y adicionalmente se dialogará sobre los temas más importantes de la relación comercial. La cita será liderada por el ministro de Comercio Exterior Iván Montaneda y el representante comercial de Estados Unidos Joseph Mahoney. Ecuador espera avanzar en diálogos para llegar a un acuerdo de libre comercio. Al respecto se han destrabado algunos temas. En el ámbito regulatorio, en el ámbito comercial, en el tema agrícola también han habido ciertos destraves importantes. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador. Montaneda asegura que la realización del TIC es sinónimo de voluntad política y señala que las cadenas productivas serán las más beneficiadas. Yo creo que la voluntad política está más que determinada, hoy lo vemos, y lo que vemos hoy, quiero que quede súper claro, es la punta del iceberg de un trabajo previo de muchos meses. La última reunión del TIC fue en Washington en noviembre del 2018. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, se desarrollará en Guayaquil la elección del concurso Miss Wheelchair Ecuador. El objetivo de este evento es lograr la inclusión de la mujer, su belleza y también sus capacidades. Es la primera edición de este concurso inclusivo que tiene como principal requisito usar una silla de ruedas. Hacerle saber al mundo que una silla de ruedas solamente es un medio de movilización que tenemos. La convocatoria fue realizada para mujeres de 18 años en adelante de todo el país, todas aquellas que siempre tuvieron el sueño de involucrarse en una actividad similar y por varios motivos no lo lograron. Y veo el concurso como, una oportunidad de dar a conocer y de promover la inclusión y la participación social entre las personas con discapacidad. Transmitimos esa positividad a muchas chicas jóvenes que conozco que no tienen a veces ese ímpetu, ese carácter de salir adelante, entonces somos un ejemplo, por eso nos animamos a esto. Tras su experiencia personal, Carolina Figueroa, directora de la Fundación, creó este proyecto para empoderar a la mujer que nació con discapacidad o la adquirió en el camino. Hace 2 años 9 meses fui diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa invalidante que me dejó en una silla de ruedas. Han habido cosas que me han marcado muy fuertemente, pero sin embargo eso también forjó mi carácter, forjó ese deseo de salir adelante a pesar de las dificultades. El evento será el próximo 3 de diciembre en Guayaquil, Día Internacional de la Discapacidad, y la ganadora del certamen representará al Ecuador en Francia en marzo de 2020. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. La lengua de señas es inclusiva, pero muy pocos lo saben. Por ello, para las personas con discapacidad resulta difícil interrelacionarse con el resto de la sociedad. En el siguiente reportaje le contamos detalles sobre la campaña Señas que Unen. Señas que Unen es una campaña enfocada en la inclusión laboral de las personas con discapacidad auditiva en el Ecuador.
Un 14.11% de las personas con discapacidad tienen sordera en nuestro país, según el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades CONADIS. De ellas, un 82% de personas sordas no tienen un empleo. Eso llevó a que Emilia Pausín y Michelle Ceballos encaminaran esta campaña, que busca concienciar a la sociedad acerca de la lengua de señas y su necesidad de inclusión de este grupo social. En planes está la creación de una app en donde la comunidad sorda puede interactuar, así como solventar dudas desde legales hasta sociales. Con la campaña Señas que Unen buscan una integración real de las personas con discapacidad. María Elena Vaca, Medios Públicos. Y Speakless y Visión son semifinalistas del proyecto Una idea para cambiar la historia del History Channel. Esta iniciativa ayuda a personas con discapacidad visual y también auditiva. $2 de los Estados Unidos. Un emprendimiento ecuatoriano triunfa a escala internacional. Carlos Obando y Hugo Jacome crearon el emprendimiento Talof, que ahora es semifinalista de Una idea para cambiar la historia, que es la iniciativa de impacto social más grande de Latinoamérica realizada por History Channel. Estos jóvenes elaboran proyectos para personas con discapacidad y crearon 2 aplicaciones móviles compatibles con 35 idiomas. Se trata de Speakless, que es una herramienta diseñada para discapacidad auditiva y le permite al usuario identificar sonidos de su entorno, entender voces humanas y convertir la lengua de señas a texto y voz. Piña, 0.62 metros. También tienen a Speakless Vision, que es otra app diseñada para discapacidad visual. Le permite al usuario leer textos, identificar miles de objetos y sus distancias, así como billetes de varias divisas y colores. Sus múltiples funciones me ayuda, por ejemplo, en lo que es la lectura de documentos. O sea, ya puedo leer los documentos por mi cuenta. Puedo, por ejemplo, saber qué es lo que tengo alrededor en una mesa sin necesidad de preguntar ni causar desastres. Puedo ahora también saber qué color son, por decir, ¿no?, las prendas de vestir que quiero usar. Entonces esto ayuda bastante porque son cosas relativas a la independencia de nosotros como personas con discapacidad visual. El trabajo de Talof ha sido reconocido nacional e internacionalmente en países como Estados Unidos, Suiza, Portugal, entre otros. Ecuador puede llegar a la final con el voto del público y cambiar la vida de miles de personas con discapacidad visual en todo el mundo. Soy Carlos y yo soy Hugo, creadores de Speakless Vision, aplicación para discapacidad visual. Con tu voto, Ecuador puede llegar a la gran final de Una idea para cambiar la historia. Hasta el 24 de noviembre el público puede votar. Debe ingresar a http://bit.ly/Speakless. Luego tiene que registrar su cuenta de Facebook o Google y seleccionar votar. Estos jóvenes ecuatorianos buscan que este proyecto siga ayudando a personas con discapacidad y así lograr una verdadera inclusión social. María Elena Vaca, Medios Públicos. Contrabandistas se benefician de los subsidios de los combustibles en Ecuador. Entre ellos los relacionados al traslado, la comercialización y la distribución ilegal. ¿Cuáles son las modalidades de robo? La gente que se dedica a estas actividades buscan por todo lado. Desde este martes 12 de noviembre, entérese en todas las emisiones de Telediario. Arrancamos con las noticias del mundo. Tras las elecciones generales en España, el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias de Unidas Podemos firmaron un preacuerdo para un gobierno de coalición entre ambas formaciones. Como parte del pacto, Iglesias obtendrá una vicepresidencia del Ejecutivo Socialista y ministerios a otros miembros de esta formación política, algo que el presidente del gobierno en funciones negó en las negociaciones de las elecciones del 28 de abril. Tras sellar el pacto con un abrazo con quien se enfrentó durante los últimos 5 meses, Pedro Sánchez aseguró que esta será un gobierno profundamente progresista.
Y este fin de semana Alemania conmemoró el 30º aniversario de la caída del muro de Berlín. A pesar que la cortina de hierro ya no existe, hay diferencias entre Oriente y Occidente y continúa esto 30 años después de la caída del muro. 30.000 mensajes escritos a manos que cuelgan frente a la puerta de Brandeburgo mantienen en alto las esperanzas y recuerdos de un país una vez dividido por el muro de Berlín. Fue aquí en junio de 1987 que el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, pronunció su famosa demanda a su homólogo soviético. Mr. Gorbachev. Señor Gorbachev, tire abajo este muro. 2 años después del discurso del presidente Reagan, los alemanes derrumbaron el muro en una dramática demostración de poder popular que tuvo profundas consecuencias para Alemania, Europa y el orden global. Miles fueron las personas que cruzaron de un lado al otro. Para mí en este momento fue adrenalina y peligro, y solo los días después te das cuenta de lo histórico que fue este momento. Nada fue igual. Fue uno de los momentos más impactantes del siglo XX y las imágenes dieron la vuelta del mundo. Tanto que algunas semanas después, Rusia y Estados Unidos anunciaron el fin de la Guerra Fría. 30 años después, mientras solo pequeñas partes del muro aún existen, las tensiones entre este y oeste están resurgiendo y el presidente ruso Vladimir Putin ha prometido reconstruir el poder de Rusia. Gorbachev ahora es mucho menos aceptado de lo que era entonces, porque ahora se lo ve no solo como la persona que regaló a Alemania del Este, sino también como la persona que destruyó la Unión Soviética. Y creo que Putin está tratando esencialmente de recuperar parte de esta posición hegemónica soviética en Europa. En 2014, Rusia se apoderó por la fuerza de Crimea y apoyó a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Las relaciones entre Oriente y Occidente se han desplomado. Hay indicios que Rusia y Estados Unidos se están volviendo a armar. En este escenario, los alemanes celebrarán el aniversario de la caída del muro de Berlín este sábado, la noche en que la libertad volvió a la capital. Pero la paz entre Oriente y Occidente parece nuevamente ser difícil de alcanzar. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y las calles de Hong Kong nuevamente amanecieron con enfrentamientos entre ciudadanos y las fuerzas del orden tras la jornada de lunes que también estuvo marcada por la violencia. En total, 128 heridos y más de 260 detenidos dejó como saldo la huelga de ayer. Según la prensa local, algunos servicios de transporte público se interrumpieron esta mañana y se registraron disturbios en algunos campus universitarios, en donde los agentes emplearon gas lacrimógeno. Algunos centros educativos de la ciudad anunciaron que suspenden sus clases debido a la situación. Y regresamos al ámbito nacional. Les cuento que los estudiantes de las unidades educativas de Ambato en la provincia de Tungurahua conmemoraron los 199 años de independencia con un desfile cívico. Las autoridades provinciales y municipales realizaron la colocación de ofrendas florales en el Parque 12 de Noviembre de la ciudad de Ambato por los 199 años de independencia y luego dar inicio al desfile estudiantil en el cual participaron 5.000 estudiantes. Para que hoy por hoy Ambato sea una tierra de emprendedores, una tierra de lucha, de trabajo, de industria, de agricultura. Para Andrés Maliza, el rendir homenaje a la ciudad destaca el civismo que representa a los ambateños. Mostramos nuestra gallardía, valentía que mostramos nuestros ambateños al día a día salir adelante. Las 48 bandas de gala recorrieron la avenida Ceballos de la ciudad de Ambato, deleitando al público con su paso galante. Es un orgullo y un privilegio para nosotros representar a los héroes que dieron todo para que hoy nosotros tengamos una vida libre y digna. El 12 de noviembre de 1820, los ambateños proclamaron su libertad del yugo español. Máximo Barba, Medios Públicos. Y hasta aquí llegamos con esta emisión informativa. Gracias por acompañarnos aquí en su telediario. Les recordamos que a las 17:30 tenemos más noticias internacionales. A las 18 horas nuestro mico informativo y por supuesto a las 20 horas telediario estelar con más información para cada uno de ustedes. Muy buenas tardes con todos.